La indicación de terapia hormonal de la menopausia, que alguien nos preguntaba en el auditorio en la mañana, si todas las mujeres tenían que tratarse por todos los efectos que hemos visto de la falta de estrógeno para el sistema y la presencia, uno asume, ¿no es cierto?, que logra contrarrestar todo eso. Pero aquí estamos con biología y no con matemática, así que el 1 más 1 no siempre es 2, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir dilucidando aquí para ver qué es lo que correspondería entonces hacer con la evidencia actual. Entonces, la terapia hormonal de la menopausia son estrógenos solos, cuando no hay útero, o combinada estrógeno-progestativa, cuando hay útero, porque sabemos que el estrógeno solo puede producir cáncer de endometrio y eso por esa razón, y también sangrados anormales, pero ya por la razón del cáncer de endometrio es suficiente para que no se puedan usar si hay útero. La única condición en que uno debe usar una combinación sin útero es alguien que ha tenido endometriosis. De acuerdo, que ha tenido una endometriosis severa. Si alguien tuvo un endometrioma pequeñito, que estaba metido en un ovario y salió el ovario con todo, no necesariamente. Pero si alguien tuvo una endometriosis extensa, y es la razón probablemente de su castración quirúrgica, joven a veces, eso es indicación de terapia hormonal por joven, otra de las causas de insuficiencia ovárica, que hablábamos en la mañana, y con un progestágeno, no habiendo útero. Entonces, ¿cómo elegimos si alguien necesita un tratamiento hormonal? Debe considerarse, obvio, la relación riesgo-beneficio de todas las opciones de tratamiento. O sea, lo primero es, identificamos qué es lo que le pasa a la persona y luego evaluamos los riesgos de salud que le podemos ofrecer por un tratamiento o los riesgos de salud global que la persona tenga. Entonces, ese análisis es persona a persona y cada vez que controlamos a alguien, hacemos el mismo análisis. ¿Por qué estoy dándole esto? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Y qué riesgos han ido apareciendo o problemas? Entonces, no es como que uno le dio y se olvidó. En el análisis riesgo-beneficio, entonces, se realiza un balance entre la intensidad y lo invasivo de los síntomas y los riesgos individuales relacionados con el tratamiento. Entonces, esto es para cada individuo. Para el análisis de riesgos es fundamental, entonces, tener claridad de las contraindicaciones de estos tratamientos. Esto es una revisión que se actualizó, esta es la actualización de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, que es hecho por un grupo de expertos mundiales en menopausia que vale mucho la pena. Esta es la primera del JCM del 2010, pero es algo que se baja de la red, de hecho, Endocrine Society, ¿de acuerdo? Uno puede bajarla, es extenso, pero están todas las preguntas contestadas. Sirve para el Alzheimer, entonces evidencia A, B, C, D, esto, lo otro, ¿ok? Entonces eso es algo que vale la pena que ustedes puedan revisar y acceder, porque lo pueden ir mirando según las preguntas que les vayan surgiendo. Y de este sacamos este gráfico que muestra los beneficios de las terapias hormonales y los riesgos. Les digo al tiro que acá no hay sesgo de nada, vamos a ser muy objetivos en la clase, ni pro ni en contra, porque es absurdo el pro y el en contra, es más bien el pensamiento, el análisis y ver en cada persona qué es lo que puede beneficiarse o no. La mejoría de los síntomas es evidente con las terapias hormonales, tanto para los bochornos como para la atrofia vaginal, con estrógenos solos, que son el negro, la franja negra, y la combinación de estrógeno progestativo en achurado. ¿Okay? Entonces, lo que queremos tratar, que es parte del síndrome climatérico, se lograría. Y sabemos, por estudios Cochrane, revisiones sistemáticas y todo, que los estrógenos orales son altamente eficaces para aliviar bochornos y sudoración nocturna. La combinación de estrógeno-progestágeno comparado con placebo para bochornos es evidente la eficacia. El estradiol transdérmico, incluso en dosis bajas,
también ha mostrado ser altamente eficaz para el manejo de la sintomatología vasomotora. Entonces, existe fuerte evidencia para concluir que el estradiol transdérmico, aún en dosis bajas y también en cualquier dosis, es más efectivo que el placebo en la disminución del número diario de bochornos moderados a severos. Entonces, hay una falta de algo, si sustituimos ese algo en distintas formas, cualquier forma, vamos a manejar la sintomatología climatérica de inestabilidad vasomotora. Entonces, vamos a analizar más la parte de los riesgos. Acá era la parte del cuadrito que no se veía y ahora está expandida, ¿ok? Entonces, vemos de nuevo, estrógeno solo, negrito, achurado, estrógeno progestágeno. Y vemos que beneficios aquí a la derecha y riesgos a la izquierda. Y beneficios tenemos que, por ejemplo, la diabetes mejora el control metabólico con las terapias hormonales, orales, combinadas y solas. Que las fracturas, tenemos una gran protección de fracturas. Está muy demostrada la eficacia antifractura, que es parte de la pregunta que nos hacías de, ¿no sería bueno de repente dar hormonas a todo el mundo para evitar algo? Como esto, por ejemplo, las fracturas. ¿Ok? Y vamos a ir viendo más detalles de la parte de los riesgos coronarios, el cáncer de mama, que son los grandes riesgos y los accidentes vasculares. Entonces, porque estamos hablando de riesgos de salud que son importantes, no son triviales, ¿de acuerdo? No es como me dolió la cabeza o no me dolió la cabeza, o me dio náusea, sino que son riesgos de salud trascendentales, es que no le podemos dar a todo el mundo, sin analizar en cada individuo qué es lo que se puede hacer. ¿Sí? Aquí vamos a llegar a la diferencia transdérmico y oral, que está sobre todo orientado a la parte de los riesgos cardiovasculares. Entonces, primero estamos viendo para qué lo usamos y qué es lo que podemos usar. Y después vamos a ir viendo cómo uno elige una u otra. ¿Dale? Esta es una gráfica mostrando lo mismo, los riesgos y beneficios de la terapia hormonal de la menopausia y terapia de estrógeno, en que vemos los beneficios de la terapia estrogénica sola, en que vemos, esto fue el estudio del WHI, que ustedes son muy jóvenes, así que nosotros lo vivimos, ¿ya? El 2002 se publicó que demostró que las terapias hormonales combinadas con progestágeno, que era el acetato medroxiprogesterona y estrógenos conjugados de quino en dosis estándar, combinado continuo, se veía que aumentaba el riesgo coronario, accidentes vasculares, trombosis venosas profunda y cáncer de mama. Y por esa razón, ese estudio se abortó. Era un estudio que estaba destinado a largo plazo para evaluar los beneficios. Y siempre que se hacen estudios de este tipo, se determina que si aparece un cierto riesgo en un X proporción, que está estudiada matemáticamente, se tienen que cerrar porque se le está ofreciendo un riesgo a las personas y no se puede seguir adelante con el estudio. Y esto se cerró por los eventos vasculares y cáncer de mama. Y con estrógenos solos vemos que orales, que más bien aumentaba la trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué pasa con la parte cardiovascular? Yo a los pacientes siempre les digo, obviamente ponemos en la balanza el riesgo de cáncer de mama y el riesgo vascular. Y yo siempre les digo, nos vamos a ocupar de todo esto, pero yo el riesgo que más respeto le tengo, por lo grave, abrupto, sin aviso y ocurrió, y uno quedó mirando para el norte o quedó como fuera, ¿de acuerdo? Son los temas vasculares. ¿De acuerdo? Si uno le da un infarto al miocardio, puede quedar con insuficiencia cardíaca, con un daño, se puede morir. O sea, es muy grave, ¿no es cierto? Un accidente vascular peor, secuelas, pérdida de la autonomía, etc. Entonces, el estudio WHI, que apareció en julio del 2002, de ahí en adelante se han ido haciendo subestudios con las mismas pacientes para ir discerniendo cuáles son las situaciones en que aumentan los riesgos. Y el primer estudio de eso salió poquitos meses después de publicado el WHI, salió como 3 meses después,
y mostró que las mujeres que se habían infartado, usuarias de terapias hormonales, eran iguales que las no usuarias de terapias hormonales cuando se evaluaban con marcadores de inflamación, como interleuquinas, PCR, proteína C reactiva ultrasensible. Los cuartiles superiores de la PCR demarcaban el riesgo de infarto y no importaba si eran usuarias de terapia hormonal o no usuarias de terapia hormonal. Entonces ahí empezamos a aprender que en la enfermedad coronaria importa mucho los factores inflamatorios que pueden favorecer que una placa de ateroma provoque la obstrucción, ¿okay? Que se dañe y se provoque la obstrucción. Entonces, ahí ya se empezó a ver que no era tan así hormonas o no hormonas, que había mucho más que eso. Y después, en estos subestudios, se fue viendo, por ejemplo, cuáles eran los grupos etarios que eran afectados, cuáles eran las situaciones de base que significaban el mayor riesgo. Y esto es un cuadro resumen, esto es súper extenso esta publicación, que también es algo que vale mucho la pena leer, y está separada por estrógenos solos y estrógenos progestágenos. Este es estrógeno, la combinación estrógeno-progestágeno, porque el estrógeno solo es más bajo, así que ocupé el peor de todos. ¿Y qué es lo que observamos? Que en la década, las mujeres que estaban en tratamiento hormonal comparados contra el grupo placebo, que tenían una edad en la década de los 50 años, no tenían aumento en la mortalidad cardiovascular. Ustedes ven que el hazard ratio es 0.93, ¿de acuerdo? Y está disperso adecuadamente. Accidentes vasculares, sin embargo, había una tendencia a un aumento del riesgo, pero si ustedes ven, el índice de confianza va entre 0,73 y 1,76, entonces no necesariamente, pero hay una tendencia. Eso quiere decir que nos tenemos que ocupar en la mujer joven, aquí hablamos de 50 años, ¿ya? En la mujer joven, si tiene factores de riesgo de accidentes vasculares, si tiene una hipertensión de difícil manejo, etc. ¿Ok? Y vemos que la mortalidad global, sin embargo, fue protegida con un riesgo, un hazard ratio de 0,7 que está bajo el 1. Por lo tanto, la pregunta muy buena que se hizo en la mañana, que decía, ¿no las podemos tratar a todas? Si uno mira esta parte, sí, la verdad es que no aumenta, incluso si protegemos de mortalidad global, si nos ocupamos los factores de riesgo de accidentes vasculares, podríamos seleccionar una buena cantidad de pacientes y el infarto al miocardio no sería un tema, salvo que sea un paciente individual con factores de alto riesgo, como los que la doctora hizo el ejercicio recién. Entonces nos da bastante seguridad tratar mujeres jóvenes posmenopáusicas antes de los 60 años. Igual vamos a ver cómo las vamos tratando para minimizar los riesgos de tratamiento e igual hay que hacer una selección con los factores de riesgo que dijo la doctora. ¿Qué pasa en la década de los 60? En la década de los 60 ya se nos hace significativo el aumento del riesgo de accidentes vasculares. De acuerdo, 1.50, o sea, 50% más de pacientes con un accidente vascular porque usamos una terapia hormonal combinada oral. Y en la década de los 60, yo tengo 63, me siento muy joven y no tengo ganas de que me pase algo así. ¿De acuerdo? Quiero seguir autónoma y bien. En la década de los 70 ya empieza a aumentar significativamente el riesgo de infarto al miocardio. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Podemos concluir que tenemos que tener en atención el riesgo cardiovascular, que fue por eso la clase tan importante de la doctora, porque además es la principal causa de muerte de la mujer y el hombre, y es una alta y prevalente enfermedad. Que a los 60 ya nos tenemos que empezar a ocupar de, ojalá, ir retirando las terapias hormonales, no necesariamente, pero ya ir poniendo en la balanza que se nos agrega riesgos importantes. Y sabemos que las terapias transdérmicas tienen efectos
en el sistema cardiovascular que minimizan los riesgos vasculares de las terapias orales, porque lo transdérmico no pasa por el hígado, entra directamente a sistémico, y las terapias orales, al tener su primera pasada hepática, inducen la síntesis de proteínas que pueden tener relación a alto riesgo cardiovascular, como las proteínas inflamatorias. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de iniciar un tratamiento? Sin duda, si hay una historia de cáncer de mama presente o tratado, ¿de acuerdo? O un alto riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Y ahí también tenemos calculadoras de riesgo de cáncer de mama, que también les vamos a mostrar una, y que ustedes pueden usar, hay varias, digamos, ¿ok? Y pueden usar, y cuando uno las evalúa, de repente uno ve pacientes, por ejemplo, que dice: mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 75 años, y me da miedo, y me han dicho que no puedo usar nada, pero tengo tantos bochornos, yo trabajaba en X cosa y me siento disminuida en mi trabajo porque estoy afectada por esto, Y uno hace el cálculo de riesgo y resulta que es como un 0,2% más que la población general. Y eso uno se lo puede mostrar porque además es un gráfico. Entonces uno dice: mira, este es el riesgo cardiovascular, el riesgo mamario de la población, y este es tu riesgo mamario. Entonces, lo que sientes es lo suficientemente intenso como para asumir ese aumento de riesgo, o en realidad quiero usar hormonas porque le dijeron las amigas, y ahí es como un exceso, no es una indicación para usar terapias hormonales. Antecedente, perdón, ¿sí? Nos han llegado resultados de mamografías que en el hallazgo, en el informe, dice que tiene alto riesgo cardiovascular. Por las calcificaciones arteriales. Mira, eso es re interesante. Cuando empezamos a ver en las mamografías las calcificaciones arteriales, uno decía: si está calcificada las arterias en las mamas, ¿qué pasará con las carótidas y las coronarias? Y incluso con la doctora Acevedo, que es experta en prevención cardiovascular, pensamos hacer un estudio de eso, pero nada, nos toma la máquina y se acabó. Se publicó este año que sí, que se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. Pero es como hacer un fondo de ojo. Si tú haces un fondo de ojo y ves que las arteriolas están obstruidas, uno dice: acá hay enfermedad vascular de todas maneras, ¿ok? Pues la estás pudiendo mirar. Entonces, si alguien tiene calcificación coronaria, o sea, calcificación mamaria, lo que uno hace es derivar a la paciente a un cardiólogo para que evalúe si tiene riesgo de territorios más nobles, como es el corazón, ¿ok? O el cerebro. Entonces, y ahí se hace una evaluación, y pacientes en que uno tiene duda del riesgo, pero son muy sintomáticas, las manejamos en conjunto con los cardiólogos. De primero, aplacar, o sea, manejar la hipertensión, ver si tiene obstrucciones peligrosas o no, y finalmente hacer ya una evaluación mucho más fina para decidir si alguien con alto riesgo tiene contraindicación o no, porque es muy sintomática, porque si no, no se justifica ni siquiera hacer esa evaluación. O sea, en ese caso sí o sí derivar a secundaria. Ahí es sí o sí derivar a secundaria, tal como la clase que les hizo la doctora, parámetros que ustedes pueden medir para esa derivación. ¿Ok? Entonces, cuando ha habido antecedente personal, ya vamos a la parte cardiovascular, es una contraindicación el haber tenido un evento de enfermedad tromboembólica venosa, un evento arterial, como enfermedad coronaria o infarto al miocardio, o accidente vascular encefálico. Entonces, eventos vasculares arteriales, eventos vasculares venosos, son contraindicación para las terapias hormonales, y ahí nosotros enfatizamos que es un alto riesgo para cualquier terapia hormonal, ¿ok? O sea, haber tenido algo de esta morbilidad, porque a veces algunas guías dicen que si había una trombosis venosa profunda podrían usarse hormonas. Nosotros consideramos, y esto no es que se nos antoje, digamos, por harto estudio en realidad, que es una contraindicación absoluta. Y si la paciente es muy sintomática, vemos todo lo que te dije a ti, ¿ok? ¿Sí? ¿Incluso para la transdérmica? No te oigo. ¿Incluso para la transdérmica? Incluso para la transdérmica. Cuando ha ocurrido algo de eso, es incluso para la transdérmica. Incluso para la local vaginal les dijimos que no. Sí, ahí hay controversia en eso. La terapia
hormonal vaginal, la terapia hormonal vaginal prácticamente no pasa a sistémico. ¿Ya? La terapia hormonal vaginal con tabletas de estradiol, ¿sabes qué? Vamos a ver eso para no perder el hilo de esto, lo voy a ver cuando muestre las vaginales. Dígame. El antecedente de trombosis venosa, aunque sea por algo como corregible, por ejemplo, que tuviera un COVID grave, que hacen un test y da con el antecedente. A ver, si alguien tuvo una trombosis venosa por trauma, o sea, si hubo una razón específica para su trombosis venosa, ya no entra en esta categoría, depende del contexto clínico. Hay que antecedentes familiares, antecedentes de morbilidad personal, si de verdad no tenga algún factor de trombofilia, que de verdad sea una sola. Haber tenido una trombosis venosa superficial no es una contraindicación, estamos hablando de trombosis venosa profunda, ¿ok? Entonces, y ahí, de nuevo, yo pienso que eso amerita derivar. Yo soy ginecóloga, dedicada al tema, y pacientes de ese tipo yo las derivo al cardiólogo o al internista, de acuerdo al internista que sabe del tema, para que haga una evaluación profunda, de decir, ¿es realmente un territorio venoso que tuvo un trauma y por eso ocurrió no más? ¿O es que tiene algo predisponente? Porque ahí le podemos provocar un evento. Las otras contraindicaciones son el sangrado ginecológico inexplicado, que puede ser embarazo, cáncer de endometrio, hiperplasia endometrial. Pacientes posmenopáusicas que sangran es definitivamente anormal. Paciente en transición a la menopausia que tiene un sangrado irregular, tenemos una clase posterior. ¿Okay? Pero mientras no se aclare un sangrado, no se puede iniciar una terapia. Aquí estamos hablando de las contraindicaciones de iniciar terapia. La hipertrigliceridemia contraindica las terapias orales, ¿de acuerdo? La vía oral, la pasada por el hígado, induce aumento de la síntesis de triglicéridos. La hipertrigliceridemia, si uno tiene 160 de triglicéridos y no es obesa, no es hipertensa, no es aquí, no es allá, no significaría que solo una hipertrigliceridemia discreta no contraindica la terapia oral, pero significaría contrólela, ¿ok? Porque puede aumentar en un 20%, un 30%. Si aumenta a 180, tampoco es grave. Es quizás el momento de decirle a la persona si está bebiendo alcohol, cómo está su ingesta de carbohidratos y ajustar más bien sus hábitos, pero no ahí contraindicar algo. Estamos hablando de hipertrigliceridemia sobre 180, sobre 200 basal. Y entonces ahí sí se puede usar la terapia transdérmica que se salta el hígado y no induce la síntesis. Luego tenemos otras patologías que ofrecen algunos riesgos, por ejemplo, el lupus sistémico activo. Eso ofrece riesgo vascular, accidentes vasculares, trombosis venosas. Y ahí aprovecho de contarles una paciente que yo tuve con un lupus que era activo, que estaba inactivo en ese momento, que no había ninguna evidencia de daño vascular, nada, 35 años de insuficiencia ovárica, habían parches en ese tiempo, ahora no hay parches en Chile, dosis bajita, dosis muy bajas, literal, y en el parche venía el progestágeno también. Era un esquema de estrógeno, progestágeno, dosis muy bajas. Tenía indicación, estaba con corticoides, etc. Y estaba con un lupus inactivo. Pues ella hizo un viaje a Estados Unidos, y a la vuelta de su viaje, menos mal que a la vuelta y no a la ida, se vino con su hijita durmiendo en su falda y llegó con una trombosis venosa profunda, embolía pulmonar, directo al hospital. Y ahí nunca más le pude dar ninguna hormona. Y estábamos minimizando los riesgos, ¿ok? Y no tenía una contraindicación específica, tenía precaución, ¿ok? Y con precaución y todo, pueden ocurrir eventos, porque uno no puede estarle diciendo más cómo haga el día a día a la persona, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerle respeto a los eventos vasculares. La enfermedad hepática activa grave, o sea, el tener una hepatitis, o sea, una cirrosis biliar primaria, por ejemplo, no contraindica el uso de terapia hormonal. Incluso más, se ha visto que disminuye la osteoporosis en estas pacientes, o sea, pero hay que ver que la función hepática sea razonable, que no sea un daño hepático grave.
La hipertensión no controlada, y ahí es donde decíamos de repente es mejor que el paciente primero se maneje su hipertensión, y iniciar tratamiento en mujeres mayores de 60 años. Tal como decía la doctora de Petri antes, el mayor riesgo, o las doctoras, el mayor riesgo trombótico cuando uno inicia un anticonceptivo es el primer mes, los primeros 6 meses, el primer año. Ya al año se iguala con la población general, pero es sobre todo el tiro, es como que seleccionamos pacientes en quienes se provoca el evento. Y lo que no sabemos muy bien, no las queremos seleccionar para tener un evento, es qué es lo que tenemos que medir para que eso no ocurra, ¿no? Entonces, en las mujeres mayores de 60 años, el comenzar es más riesgoso porque ya sobre los 60 años hay más riesgo de trombosis venosa solo por edad. A partir de esa edad se observa un aumento de riesgo cardiovascular, fundamentalmente en relación a las terapias hormonales, los accidentes vasculares encefálicos. Entonces, situaciones en que hay que tener precaución, lo de la endometriosis que hablamos, que entonces era una indicación de un progestágeno, aun cuando no tuviera útero. Las migrañas, en la mañana lo tocamos, si son migrañas con aura o sin aura, es una precaución. El tener migrañas con aura es uno de los factores asociados a los accidentes vasculares por terapias hormonales. Pero también hay síntomas climatéricos, puede haber cefaleas importantes provocadas por la menopausia. Y ahí se ayuda a manejar la cefalea con terapias hormonales. Y ahí usamos transdérmicos para un sistema parejo y la dosis más baja necesaria y el progestágeno más amable de todos, que ya los veremos. Los miomas pueden crecer. Y ahí un tema con el Mirena y los dispositivos. Los miomas, yo me acuerdo una vez, me pidieron un capítulo de miomas y hormonas, y dije, cosas más lateras, y los miomas o se sacan o se dejan, así como pensamiento ginecológico. ¿Se opera? No se opera, ya. Pero, entonces dije, bueno, estudiar los miomas, como tan... Y resulta que los miomas son lo más interesante que hay. Finalmente, todo lo que sea así ofrece interés, ¿ok? Resulta que los miomas son tumores monoclonales, o sea, cada persona que tiene miomas tiene su clon genético para desarrollar sus miomas. Y los miomas, dentro de estos diversos clones, tienen súper distintas respuestas a las hormonas. La gran mayoría son estimulados por estrógeno, pero los miomas en general son altamente ricos en receptores de progesterona, más que receptores de estrógeno. Y de hecho hay algunos miomas que responden muy fuertemente a un estímulo progestativo. Y porque ya tengo muchos años dando vuelta en todo esto, es que me ha tocado ver pacientes que en un mes, literalmente un mes, desarrollar un mioma grande, hemorragia y suspender y retraer. Y uno dice que gana tomarle una muestra al mioma para hacer los receptores de progesterona y todas las cosas. Pero, ok, y también con Mirena y dispositivos de ese tipo, medicados, también me ha tocado ver personas que empiezan a sangrar y que les crecen los miomas. No le pasa a todas, le pasa a algunas, a aquellas que tienen un clon que hace que ese mioma crezca con progestágeno. Entonces, para que no se asusten si les toca algo así, uno dice, ya, ok. Entonces, la morbilidad existente en que usted desconozca su relación con los estrógenos, investigue antes de prescribir. Por ejemplo, los melanomas, meningiomas, otros. Cáncer de uretra, recuerdo una paciente, un cáncer de uretra, tratado, irradiado, y llega para que le dé estrógenos vaginales. Y yo digo, uy, es que no sé. Entonces, por supuesto que si uno busca terapia hormonal o estrógenos, terapia estrogénica y cáncer de uretra, no aparece nada. Entonces, uno se va a estudiar la biología de las células del cáncer de uretra, a estudiar. Y resulta que son ricos en receptores de estrógeno, y entonces uno dice, no, lo siento, aquí sí que no. Ni siquiera en introitos, porque era la uretra, ¿ok? Nada, ¿ya? Los meningiomas, ¿no es cierto? Las meninges son responsivos a progesterona. También son ricos en receptores de progesterona y activos con los progestágenos. De hecho, en la población trans, en que se usaba acetato ciproterona como antiandrógeno, no sé si siguen usando ciproterona como antiandrógeno, yo creo que no sé. Resulta que los meningiomas aumentaban mucho, significativamente.
porque usaban progestágenos potentes y eso estimula los meningiomas. Entonces, cuando uno no sabe, lo busca. Y hoy día no hay que ir a una biblioteca no sé a dónde a revisar un montón de cosas, sino que está todo en la web. Y no en Wikipedia, ¿de acuerdo? Sino en PubMed o en literatura científica y muchas veces biológica para pensar. Y ahí ustedes están liberados de derivar atención secundaria. ¿De acuerdo? Pero no sacan nada con mandar a la paciente con el melanoma llena de bochorno al oncólogo, porque les va a decir que no más. ¿De acuerdo? Sino que ahí ya necesitan un internista avesado que pueda estudiar y analizar en profundidad. Entonces, la terapia hormonal de la menopausia existen diversas formulaciones. El estradiol se puede administrar por vía oral o transdérmica. Transdérmica, gel o parches. Los parches yo lo encontraba bien ideales y no hay en Chile. La administración oral de estrógenos tiene contraindicaciones específicas, la hipertrigliceridemia y factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Factores de riesgo, no haber tenido eventos, arterial y venosa. Y depende del riesgo, ¿ya? Se evalúa el riesgo. Quien no presente estas contraindicaciones puede usar indistintamente cualquier vía de administración de estrógeno, cualquiera, todo sirve. Lo que es más barato, a veces la decisión está en la facilidad del uso y los costos. Si uno tiene donde elegir y los costos son similares, o uno se lo da al sistema y lo otro no hay, y no tiene contraindicación para alguno específico, se usa el que haya. Entonces, estos son lo que disponemos y ya vamos a ver lo que hay en el sistema propiamente, o sea, en la canasta. Entonces, las terapias hormonales, terapia de estrógenos solos o combinadas cuando hay útero. Partamos por los estrógenos solos. Se puede usar transdérmico, gel o parche. Ahora, además hay un pulverizador, una cosa que se llama lenceto, que es literalmente un aplicador que se pone también en la piel y que deja un circulito de un polvito húmedo. Y eso, lo bueno que tiene es que se absorbe solo y no hay que esparcirlo como el gel. No sé si alguien de acá haya usado gel. Bueno, ustedes indican mucho el gel, ¿no es cierto? A veces es incómodo ponérselo, a veces un poco pegoteado, cuesta un poquito ponérselo. Entonces el pulverizador es ideal, pero el gel es súper bueno, es estradiol. Y los parches, como te digo, no hay, porque los parches tienen un problema con la adhesión a la piel en climas calientes, como trópicos, se salen, pican, arden, etc. Acá se podrían usar, pero la población que tenemos es tan pequeña para lo que es el comercio, no somos un mercado interesante como personas. Por lo tanto, no van a traer parches para 3 o 4 personas que puedan querer usarlo. Estoy dramatizando un poquito, pero es así. Los orales, el estradiol oral, hay de 1 miligramo y 2 miligramos en Chile. Uno quisiera mucho que hubiera de 0.5 para personas que necesitan dosis más bajas, pero no hay en Chile y son grajeas tan pequeñitas o tabletitas tan pequeñas que es muy difícil partirlas. Como las grajeas de partida no deben partirse, ¿no es cierto? Porque perderían su funcionalidad farmacológica. Pero los estrógenos conjugados de quino sí hay en dosis estándar, que es 0,625, y dosis baja, 0,3 miligramos. Los estrógenos conjugados de quino quedaron vilipendiados, muertos, enterrados después del estudio WHI. Pero esos también son aprovechamientos comerciales de los otros, que dicen esto es tan malo que jamás lo use y use solo los estradioles que yo tengo. ¿Ok? De verdad. Entonces, los estrógenos conjugados de quino no son malos. Es un estrógeno muy eficiente. Es mucho más antioxidante que el estradiol, mucho más, por ejemplo, y tiene las mismas contraindicaciones que el estradiol oral, las mismas. Y tiene los mismos problemas que el estradiol oral. O sea, no ofrece diferencias en ese sentido, incluso más, tiene más potencia antioxidante. Y lo bueno es que hay la dosis más bajita, acá creo que no, pero existe la dosis más baja. Entonces, cuando uno quiere ir bajando dosis oral, es bueno saber que esto existe. En los combinados podemos usar el estrógeno oral o transdérmico, continuado. Muy antiguamente se usaban esquemas como de 21 días y 7 no, eso es absurdo. Todos los días un estrógeno.
Y el progestágeno se puede usar cíclico mensualmente, con un sangrado periódico, que va en general siendo cada vez menos intenso y muchos pacientes llegan a la menorrea, o puede ser un esquema combinado continuo, todos los días el estrógeno y el progestágeno. Y eso es un esquema sin sangrado. El usar uno o lo otro puede tener algunas diferencias, pero en la práctica lo que más determina el elegir uno u otro es ¿quiere sangrar o no quiere sangrar? En la cultura latina muchas mujeres quieren seguir teniendo el sangrado mensual. En las culturas del norte dicen no, nunca más, ¿para qué? ¿Okay? Acá todavía es como no quiero, no sé, como una cosa peyorativa con la menopausia, entonces como mostrarlo. Y en la transición a la menopausia se usan los estrógenos, o sea, combinados secuencial, como van a ver con la doctora más ratito, ¿ok? Porque si no empieza a haber sangrados intermitentes, ¿sí? Me va a tener que traducir, pero no le oigo. El esquema continuo tiene más riesgo de spotting. El combinado continuo tiene más riesgo de spotting porque está siempre oponiéndose la progesterona al estrógeno, y eso cuando hay todavía sobre todo síntesis endógena de estrógeno, como es la transición a la menopausia, puede no ser suficiente el progestágeno que le estamos dando para mantener ese endometrio atrófico. Entonces empieza a producirse sangrados de descamación, tema de más rato. Otros que son como combinados para fines prácticos son la tibolona, que ustedes conocen y la tienen. La tibolona es una molécula que también tuve la suerte que me tocó vivir toda la génesis de todo esto. O sea, de repente aparece una molécula y uno dice, ¿qué es esto? ¿Ya? Tibolona. Y cuando uno la miraba molecularmente, es la normetiltestosterona. Entonces uno dice, a ver, normetiltestosterona, la mira, o sea, nosotros estudiamos farmacología con fórmula, y dice, esto no es un estrógeno, tiene actividad estrogénica, pero no es un estrógeno. Esto es un progestágeno, la tibolona es un progestágeno, ¿ok? Norderivado desde la testosterona. Entonces uno dice, esto tiene que tener acción androgénica. Y efectivamente, la tibolona es una molécula sintética que no existe en la naturaleza, que tiene acción estrogénica, progestativa y androgénica. Y eso puede ser una ventaja, porque con una sola grajea se trata todo, no habría sangrado, la parte sintomática se mantiene el trofismo uroginecológico y la parte androgénica mejora la energía vital y la libido. Ya vamos a ver algo de tibolona más adelante. Existe una combinación de un estrógeno con un antiestrógeno, ¿ok? Que era estrógenos conjugados de quino con base de oxifeno, como tamoxifeno, un antiestrógeno, junto en una grajea. Ideal porque manejaba la parte sintomática, la dosis del estrógeno era 0,45, hablábamos ahí de 0,3 y 0,6, o sea, una dosis intermedia, y el base de oxifeno que uno veía en pacientes con mamas densas, cómo era capaz de disminuir la densidad mamaria y además evitar el sangrado, porque era oral y también el tamoxifeno y toda la familia esta tienen aumento de riesgo de trombosis, tenía las mismas precauciones vasculares que cualquier tratamiento oral. Había, pero lo hace Pfizer, porque es un laboratorio americano con toda la FDA detrás y todo lo que significa eso de rigurosidad de farmacoproducción. Se retiró del mundo porque hubo un problema con el blister, donde venían insertas las grajeas, que la oxigenación que le daba el medicamento no era la que debía ser. Entonces se retiró del mundo, vino la pandemia, Pfizer está en la vacuna, y por Dios que echamos de menos ese medicamento, porque para personas muy puntuales era ideal. Y esas personas hasta el día de hoy lloran cuando va a llegar esto, volándose los bochornos, y con las mamas densas, y estas personas que yo les explicaba, estas personas que lloran por falta y por presencia, tú le das un poquito de estrógeno y empiezan a sangrar o tienen mastalgia, qué sé yo. Le quitas ese poquito de estrógeno y tienen bochornos, etcétera, que son genéticamente especiales. Y en ellas tenía este nicho muy bueno de tratamiento. Y lo que hablamos de los dispositivos medicados, que uno pone el progestágeno directamente al endometrio. Los estrógenos vaginales, y acá viene la pregunta. Estrógenos vaginales, hay tabletas, cremas
y óvulos. Las tabletas en este minuto no hay en Chile, que son tabletas de estradiol. Las cremas y los óvulos son estriol, promestrieno, fundamentalmente. Entonces, también hay de estrógenos conjugados de quino, también hay Compremil. De estrógenos conjugados de quino, que es súper bueno, ¿de acuerdo? Pero como te digo, los estrógenos conjugados de quino quedaron como vilipendiados. Pero hay, en Santiago por lo menos hay, y son tan eficaces como los otros y tan sin problema como los otros. Entonces, la mujer que tuvo un cáncer de mama o mujeres que han tenido algo que contraindica las terapias sistémicas, ¿podrían usar algo de esto? Y ahí es lo que decía yo, que tiene muy poquita acción sistémica. Con estradiol, que era lo más fácil, porque el estradiol tú lo puedes medir en plasma, ¿ok? Hubo estudios de tabletas vaginales de estradiol en dosis de 25 microgramos y luego de 10 microgramos. Con la dosis de 25 microgramos se veía que inicialmente en las primeras 24-48 horas había un pic plasmático más alto que lo que eran los rangos de estradiol en la posmenopausia, ¿de acuerdo? Que es como menor a 10 picogramos por ml. Y aquí subía 30 o 40. En el ciclo mensual nos movemos entre 30 y la mayor parte del ciclo en 250 por ahí, ¿ok? Picogramos por ml de estradiol. Y esto, la indicación de todos los estrógenos vaginales es usarlos frecuente las primeras 2 semanas, diario o día por medio, las primeras 2 semanas, para mejorar el trofismo, que mejora muy rápido. Y luego establecerlo en 2 veces por semana, con lo que la mayoría de la gente anda bien, con la dosis intravaginal, cualquiera de los que usemos. Entonces, con estradiol, que se podía medir, se hizo toda la farmacocinética y se vio que después del pic de las primeras 24 horas, quedaba por debajo de los 10 picogramos por ml de estradiol. Y en la medida que se mantenía esto, un año después, seguía estando por debajo la estrogenemia en ese nivel. Entonces, después se vio que con el de 10 microgramos el pic que había era como a 30, o sea, casi nada. Entonces se cambió, se retiró el de 25 y hay solo de 10. Igual, en la mujer que tiene un cáncer de mama o está siendo tratada por un cáncer de mama, hay que tener mucho cuidado, porque esas pacientes justamente por temor usan a veces, no lo usan siempre. Entonces, cada vez que lo usan tienen su picito sistémico. Y esas pacientes ya mostraron una vulnerabilidad con el cáncer de mama. Son mamas que pueden reaccionar a cantidades muy pequeñas de estrógeno, ¿ok? Entonces, no. Lo cardiovascular, en cambio, si incluso podemos usar vías transdérmicas en pacientes con factores de alto riesgo, pero no habiendo tenido un evento, uno puede usar estrógenos vaginales. Y si alguien tuvo un evento vascular grave y está siendo tratada, medicina secundaria, no es primaria, ¿de acuerdo? Y tiene un montón de molestias uroginecológicas por atrofia, y está tomándose todos los remedios, y con el cardiólogo uno lo evalúa, y qué sé yo, podría ser, pero no ustedes. Esto es protegerlos, de que no vayan a tener de repente algo grave con una paciente. Pero es una contraindicación relativa ahí, ¿ok? Y depende de cómo esté la paciente. Cremas u óvulos, ahí la comodidad depende de los óvulos, la descarga es aceitosa, lo que hay gente que le desagrada, hay gente que les agrada. La crema, la descarga es acuosa, hay gente que le agrada, hay gente que le desagrada. El óvulo es fácil ponérselo, llega y se pone, ¿de acuerdo? Y la crema tiene un aplicador, ¿no es cierto?, que hay que llenar, ponérselo y lavarlo. Ahora salió una crema de promestrieno que viene un aplicador para cada vez. Paquetón de aplicadores plásticos, digo, malo para el planeta, pero ok. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿qué prefiere? O partamos con una y si está incómoda nos vamos a la otra. Y literalmente hoy en pandemia, en que hay mucha falta de stock de muchos fármacos, estamos usando lo que encuentre. Cámbiase del óvulo a la crema, de la crema al óvulo, lo que sea, lo que encuentre, no pierda continuidad. Aquí vamos a pasar muy rápido por esto, y es para mostrarles que los bochornos, esto es con estrógenos conjugados, la dosis muy baja de estrógenos conjugados es 0,3, y vemos que las 3 dosis de estrógeno estándar, intermedia y baja logran un manejo importante de los bochornos tanto en el número y la intensidad. Y ahí tienen el placebo. El placebo siempre tiene un efecto de placebo, ¿ok? De reducción de bochornos y en frecuencia e intensidad, ¿ya?
pero significativa la acción. Eso es lo que les quería mostrar con esto, porque han hablado harto de las dosis bajas, que una dosis baja puede tratar a una persona y que los problemas se agregan a más dosis, más estímulo mamario, más sangrado, más riesgo vascular. ¿Okay? Entonces no necesitamos dar dosis altas. Esto es tibolona. Esto es un estudio Cochrane con tibolona, que eran unos estudios grandes. Y vemos acá, esto fue una comparación de tibolona versus terapia hormonal. Y si comparamos la tibolona con la terapia hormonal, en la eficacia, hormonal estrogénica me refiero, en la eficacia del manejo de los bochornos, vemos que es significativamente mejor con estrógenos o estrógeno progesterona. No quiere decir que sea malo, solo que es más suave. Entonces hay gente que con tibolona no se les manejan los síntomas lo suficiente. Y a otra es suficiente. Tengo un poquito de bochorno, pero ya, estoy mucho mejor. Ok. Pero no es así esperable una gran mejoría en algunas pacientes. Fitoestrógenos. Aquí tenemos la terapia hormonal, el placebo, y distintos multibotánicos, preparados de soya, simicifuga racemosa, el black cohosh, y se ve que las acciones de los fitoestrógenos para la sintomatología vasomotora es similar a la del placebo. Entonces hay una acción placebo, pero no podemos esperar mucho con el uso de fitoestrógenos. ¿Qué pasa con la tibolona? Entonces la tibolona, el efecto sintomático es adecuado, pero no es maravilloso, pero puede ser para muchas personas. Y algo que uno ve muy frecuentemente es que la persona, como los estrógenos, hay que sacarla a los 60 años, porque a los 60 años empieza a aumentar el riesgo cardiovascular, eso le damos tibolona. Y uno dice, no, porque los estrógenos orales, los estrógenos solos, yo les hablaba que la interrupción del WHI en la parte de estrógenos solo fue por el aumento de los accidentes vasculares. Y eso fue un hazard ratio de 1.45. Y con tibolona, sobre los 60 es 2.19. ¿De acuerdo? O sea, con estrógenos orales solos, que ya es menos riesgo vascular que el estrógeno progestágeno, era un 45% más de riesgo. Esto es un 219% de riesgo. Entonces ahí uno dice, no, estamos hablando de riesgo cardiovascular. Estamos hablando de accidentes vasculares en la cabeza, como digo, aquí. El cerebro no se repara, no se cambia. ¿Ok? Entonces, eso que es algo que muy frecuente vemos, incluso en colegas, yo en expertos, recuerdo un mexicano en una charla que decía, yo a mi mamá la tengo con tibolona y tiene 75 años. Yo decía, pobre mamá, ya, ok, diga. Esto es de iniciar a esa edad. ¿Ok? Eran pacientes que se les dio, este fue un estudio que se llamaba LIFT, que era para ver la capacidad de la tibolona de proteger de fracturas, que las protege súper bien, ¿ok? De hecho. Pero lo tuvieron que abortar el estudio porque les apareció este detallito. Estas eran mujeres de más de 60 años y además las trataban con 1,25, no con 2,5, que es la dosis habitual. En un minuto se pensó que iban a sacar la dosis 1,25, pero después de eso decidieron no sacarla siquiera. Porque la idea era que en la medida que pasaran los años de la edad de las personas, se pudieran usar tibolona en dosis más bajas. Y eso se tuvo que terminar. Entonces, precaución. Esto, de nuevo, es un Cochrane de fitoestrógeno y vemos que no tiene efectos ni favorables, ni peor, no mejora ni empeora los bochornos, pero no mejora tampoco. Entonces, la terapia hormonal de la menopausia es la terapia más efectiva para la sintomatología vasomotora y para la atrofia urogenital, sobre todo la tópica. Otros síntomas climatéricos, los cambios del ánimo, trastorno del sueño, dolores articulares, puede que mejoren durante la terapia hormonal, pero no necesariamente, ¿ok? Porque es más multifactorial esas patologías. Fracturas son muy protegidas y de hecho en la década de los 60, hasta hace unos años atrás, era como no use terapias hormonales si no es en la mujer muy sintomática. Y ahora todos los consensos en el mundo en el tema dicen en la década de los 60, si no hay contraindicaciones para usarlo, si no hay riesgos por uso, se puede usar de primera línea estrógenos en prevención de osteoporosis,
y dentro de los primeros 10 años desde la menopausia, porque yo les hablaba siempre más de 60, menos 60, pero el otro ítem es como, si ya han pasado 10 años sin tratamiento y uno empieza recién, es otro de los problemas de eventos vasculares y ello, ¿ok? Bien, esto solo para destacar que si alguien tiene una depresión en torno a la menopausia, nosotros trabajamos mucho con los psiquiatras y nos mandan las pacientes que se les hacen, pacientes en tratamiento previo, pacientes con morbilidad previa, se les hacen inmanejables a veces cuando empieza la menopausia, ¿ya? Y ahí muchas veces tenemos que hacer tratamiento conjunto de terapias estrogénicas y sus antidepresivos para llegar a un equilibrio en toda esta etapa de transición, que es muy descolocadora, ¿de acuerdo? Al cabo de un par de años ya esto se setea y en un setting se puede trabajar distinto. Y ahí, anecdóticamente, les cuento, recuerdo una paciente que estaba hospitalizada en psiquiatría y alguien captó que estaba menopáusica y que la fuera a ver para que si le dábamos estrógeno, ahí en San Carlos, en el piso psiquiátrico, y estaba menopáusica, entonces le dimos gel. Y yo le di un bombeo. Tenía bochornos, pero igual tenía tanta morbilidad, no cardiovascular, sino estaba muy grave psiquiátricamente. Entonces dije, démosle un valor bajo, estable, de manera que cuando tenga las caídas de la fluctuación, tenga un tampón. Y cuando estén los momentos en alta de la fluctuación hormonal de la transición a la menopausia, bueno, le agrego un poquito más nomás. Pues ella se mejoró tan rápido que se fue de alta y no es broma. Y en su casa, ella encontró que se sentía tan bien con el gel, y como tenía problemas de salud mental, se empezó a echar gel a raudales. Además era una persona con dinero, en que la familia la tenían en un departamento, y se empezó a echar el gel, y llegó literalmente subiéndose por las paredes, o sea, eufórica, llegó con una euforia tremenda. Eso es anecdótico, pero ahí fue como muy... Ok, y estos son los fármacos que tienen ustedes disponibles. El estradiol, 1 miligramo, gel de 0,5, en que cada bombeo aporta 0,5 y se puede usar dosis de 0,5, 1 o 1,5, depende de la intensidad de los síntomas. Progesterona micronizada de 100 y de 200 miligramos, y ahí vamos a ver unos casos clínicos. Nomegestrol de 5 miligramos, que es muy potente en la acción progestativa para el endometrio. O sea, paciente con sangrado normal, nomegestrol. O sea, casi como que no hay quien no se le rinda, que endometrio, que se rinda. No. Pero como todo ahora en la pandemia, en este minuto es imposible encontrar nomegestrol en ninguna parte, hasta que llegan las nuevas cargas de barcos y de nuevo hay de todo, pero ahora está imposible. Los dispositivos que ya vieron, un lubricante y otros progestágenos, como esta es una combinación de estradiol con dihidrogesterona, que viene en una sola tableta, las dos, lo que es muy cómodo en vez de estarse tomando dos, ¿no es cierto? Y la tibolona. El que mostramos que es dihidrogesterona con estradiol, ese va a llegar a partir del otro año, ¿ya? Que es el combinado que viene en una pura tableta, para que sepan. ¿Y cómo saber si estará listo el café? Porque quizás... ¿ah? Quizás porque ya vamos a terminar acá. Uh-huh. ¿Verdad? Son como 7 casos clínicos. Sí, bueno, seguimos hasta que nos avisen del café. Si el tema es que alguien nos avise del café. Que nos avisen unos 5 minutitos antes. Vale. Entonces, la duración del tratamiento. 5 años, 7 años, 10 años, 3 años. 3 años y nunca más use tratamiento. 5 años y nunca más use tratamiento. Y eso porque al 5.º año de uso de la combinación del WHI, estrógenos conjugados de quino en dosis estándar, con acetato medroxiprogesterona, que como progestágeno tiene acción glucocorticoidea y por lo tanto proliferativa, y por lo tanto favorecedora del crecimiento del tejido mamario. ¿Okay? Esa combinación empezó a aumentar el riesgo de cáncer de mama más allá que la población general al 5.º año de uso. Entonces de ahí se usa 4 años y el 5.º se saca. Entonces uno dice, eso no es medicina. O sea, además ahí caían personas, por ejemplo, con insuficiencia ovárica a los 33 años, llevaba 5 años, tenía 37 y había que sacarle la terapia hormonal. Y uno decía, espérate,
esta persona nadie le sacaría los ovarios a los 37 años para que no tuviera hormonas. Entonces, ¿por qué si sabemos que la sustitución da lo que uno busca para el logro farmacológico, se logra con cantidades de estrógeno que son como los que hay en la fase folicular precoz del ciclo? O sea, no como en las fases altas de los estrógenos. 5 minutos, 5 o 10 minutos, están poniéndolo. Están poniéndolo, ya. Tenemos 5 a 10 minutos más antes del café. Gracias. Entonces, entonces la decisión individualizada es según los motivos de la indicación, porque si la persona tenía 33 años, 5 años, no tiene sentido. O sea, tiene que llegar por lo menos hasta la edad habitual de la menopausia, salvo que aparezca un factor que lo contraindique, o un factor de riesgo en que uno diga, el riesgo se nos está subiendo. ¿Ok? En la mujer mayor vamos a ver un caso en que vamos a ver mujeres mayores, así que ahí lo vamos a tocar. Y siempre, como decía, estamos balanceando siempre lo que estamos haciendo, los beneficios versus los riesgos, cada vez. Y se puede mantener un tratamiento mientras se requieran los beneficios, siempre reevaluando los factores de riesgo que aparezcan con los años, o sea, responsablemente. Entonces, las menopausias prematuras, lo que ya les decía, menores de 45 y precoces, menores de 40, debe continuarse al menos hasta la edad habitual de la menopausia. Y es que esto tiene un impacto. En la mañana, en la primera charla, vimos todo lo que pasaba con el cambio endocrino en la mujer. Y eso no es solo bioquímica, sino que, por ejemplo, los eventos vasculares empiezan a verse 10 a 15 años después de la menopausia. Y si uno tuvo una falla ovárica a los 40, significa a los 55, 50. Si uno tuvo la menopausia a los 55, ya estamos hablando de los 70. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso se pone en la balanza para tomar la decisión. Y, a ver, esta es una aplicación que les mandamos incluso, la aplicación MenoPro de la North American Menopause Society, que no se pudo bajar. Ya no está. Desgraciadamente, yo a los alumnos en la universidad, como no a todo el mundo le interesa la menopausia o muy poca gente, les decía, usen esta aplicación y están listos, porque está muy bien pensada. ¿Ya? Si no quieren pensar, que esto les vaya contestando, les decía, tuvo un evento vascular, sí, no puede usar. Tuvo un cáncer de mama, sí, no puede usar, use solo un lubricante. O sea, literalmente daba todas las respuestas. Muy bien hecho, estaba muy bien pensada, ¿ya? Y se metían también parámetros de presión arterial, o sea, era bastante largo, pero inmediato al mismo tiempo, o sea, uno iba rápidamente haciéndolo, y te decía, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que por ningún motivo debe hacer. Entonces yo se las quería traer, pero la sacaron, y me tinca Estados Unidos, con toda la FDA detrás, y los riesgos, y los malpractices, y todas las cuestiones, los juicios, lo más probable es que la sacaron porque, no sé, me imagino algo así. En todo caso, ¿de qué se trataba? Porque esto, ¿qué era lo que pensaba la aplicación? Entonces, primero es, ¿existe indicación? Sí, síntomas vasomotores moderados a severos y no responden a medidas no farmacológicas. Siempre pensando en tratar de evitar los estrógenos por los riesgos eventuales. Pero ahora sabemos más de los riesgos y cómo poder manejar eso. Sí tiene indicación. Ok, ¿existe contraindicación? No. Si no existe contraindicación, que es todo lo que ya vimos y no lo voy a repetir, y ustedes van a tener esta presentación, ahí decidimos si no o si sí, ¿de acuerdo? Si la paciente es histerectomizada, si es histerectomizada podemos usar terapia hormonal con solo estrógeno, si no es histerectomizada podemos usar una combinación. Si la paciente tiene factores de riesgo, esto era cuando no tenía factores de riesgo, entonces medidas no farmacológicas como ciertos antidepresivos y otros fármacos no hormonales. La calculadora que ya vieron, en que uno puede calcular el riesgo cardiovascular, y esta es una calculadora de cáncer de mama que pueden usarla en su casa cuando estén, y ahí tienen ustedes la presentación, y es muy rápida de llenar, es muy fácil y te dice el riesgo, su riesgo de desarrollar un cáncer de mama en los próximos 5 años es, y si vive hasta los 90 años de edad es, y de ahí uno puede decir si el riesgo es alto o no. Esto para poner en la balanza el riesgo de cáncer de mama. Vemos que aquí está la terapia hormonal de la menopausia. Lo que más riesgo otorga para el riesgo de cáncer de mama es la densidad mamaria.
Entonces, por eso a los alumnos les enseñaba, estas son mamas del terror, literal, unas mamas blancas, totales. Yo decía, esta persona que no tenga síntomas, que sea todo tolerable, porque no le quiero dar hormonas, porque ya tiene una mama muy compleja, de muy alto riesgo, y no queremos mantenerle alimentado el riesgo que trae. Los niveles plasmáticos de estradiol endógeno, o sea, tiene asociación a la estrogenemia. Entonces, usamos la menor dosis posible que se requiera para tratar. La de la menopausia, si es una edad tardía, vamos a haber tenido más estrógeno durante más años de la vida. Lo mismo con una menarquia temprana, son factores de riesgo por historia endocrina, ¿de acuerdo? Y el sobrepeso, el alcohol, el tener un pariente de primer grado o de segundo grado. Entonces, ahí está la terapia hormonal de la menopausia. No es trivializar el tema, sino que es ponerlo en su justo nivel y viendo, con esto podemos evaluar si la paciente de verdad amerita usar una terapia hormonal o no en cuanto al riesgo de mama. Esto es para mostrarle que los antidepresivos que se pueden usar para la parte sintomática son mejores que el placebo. Placebo son son distintos antidepresivos, y clonidina y gabapentina y otros. Pero se logra una respuesta entre un 40 a 60% de reducción de intensidad de bochornos y de frecuencia de bochornos, lo que para alguien puede ser significativo. Entonces se justifica hacer tratamientos de prueba para ver si responde o no, sabiendo que hay un montón de efectos colaterales por el uso de antidepresivos. Entonces no es una decisión fácil. Y por último, las pacientes que han tenido cáncer de mama o que están con un cáncer de mama, en tratamiento con tamoxifeno, saber que los antidepresivos inhiben la acción del tamoxifeno, ¿de acuerdo? Los antidepresivos ocupan la citocromo P450D6, que es el mismo mecanismo enzimático que se ocupa para que el tamoxifeno se transforme en endoxifeno, que es la molécula activa. ¿Estamos con el café? No saben. Y eso hace que el tamoxifeno sea menos eficaz en su acción antiestrogénica. Y ahora se usan inhibidores de aromatasa para que sean más antiestrogénicos todavía. Y ya vamos en inhibidores de aromatasa tercera generación para que sean súper antiestrogénicos. Entonces, todo aquello que evite la acción del antiestrógeno es algo que va en contra del tratamiento. Entonces, no se puede usar estrógeno en dosis baja. Los estrógenos vaginales pueden inducir el cáncer de mama, porque niveles muy bajitos lo pueden hacer. Y vemos acá entonces que las mujeres tienen que no usar antidepresivos que afecten esto, y eso lo deberían saber los psiquiatras. Y por eso en la mujer con cáncer de mama, y en general siempre se habla en las mujeres para la menopausia, usar venlafaxina o desvenlafaxina. No es que tengan que usar eso, sino que es el único que no se interfiere con los tratamientos para el cáncer de mama. Se podría usar cualquiera. Todos tienen un efecto no tan espectacular, entre un 40 y un 60%. Solo que los otros antidepresivos, aquí tenemos el aumento de mortalidad por cáncer de mama en una población canadiense cerrada, porque estaban usando tamoxifeno más un antidepresivo, paroxetina en este caso. Acá tienen la desvenlafaxina. Entonces, ustedes no tienen que usar ningún antidepresivo para esto, tienen que saber lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Porque si ven una paciente que está siendo tratada por un cáncer de mama, es frecuente la asociación a un antidepresivo. A cualquiera que le da cáncer de mama se deprime. O sea, es como ver si ese es el momento de ese tratamiento o más bien esperar y hacer otro tratamiento. Ponerle que el té verde inhibe montones de enzimas del P450. Entonces esto, que si tengo cáncer tengo que tomar mucho té del que sea o la hojita de no sé qué. Cuidado. Todo es bioquímica finalmente. Y ya hay una vulnerabilidad importante que cuidar. Y ustedes van a tener esto, y era como todo el desarrollo de este Menopro para ir decidiendo qué hacer. El paper se los mandamos, lo pusimos en la nube de esto, así que lo pueden ver también. Bien, esto ya lo hemos visto mucho. Así que eso, yo creo que vamos al café y de ahí empezamos con los casos clínicos. Sí, sí. Sí.
Bueno, como ustedes saben, yo empecé a ir a algunos de los CEFAM y de hecho en relación a lo que estábamos hablando de los fitoestrógenos, yo en el Damianovich vi que tienen así como un stand de cosas naturales, ¿ya? Como ustedes deben saber, o si no, no importa, ahora lo van a saber, pero todos los productos farmacéuticos que se comercializan tienen un sistema de farmacovigilancia, ¿ya? Entonces ahí uno reporta como clínico los efectos adversos, cosa que no tienen las hierbitas, básicamente. Entonces creo que es súper importante. Sabemos que hay como un efecto placebo detrás, ¿ya? Pero creo que es muy importante, antes de dar algo que no conocemos realmente su potencial dañino, ¿ya? Recomendar ese tipo de cosas, ¿ya? Lo otro, de lo que hablamos de respecto a la mamografía, del BIRT3, aunque estamos aclarando estamos en conversaciones con la parte del ministerio y vamos a ponernos en contacto con ustedes también. Sí. Ya, pero básicamente el concepto es el siguiente. Yo les mostré las microcalcificaciones, ¿no es cierto?, que son una forma en que el cáncer de mama se detecta precozmente. Y el screening es con mamografía y no con ecografía por esa misma razón. Entonces, es entendible que uno complemente con una ecografía, pero la ecografía no la hace menos BIRATS3 de lo que es. No sé si se entiende el concepto, ¿sí? Y eso. Sí, muy bien. Sí, en relación a los fitoestrógenos, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. O sea, si uno no estudia algo y no sabe los efectos, cómo puede estar afectando un tratamiento con tamoxifeno o con un inhibidor de aromatasa o con qué sé yo. A veces uno ve pacientes que están usando estrógenos y antiestrógenos y uno dice, espérate, estás ocupando el mismo receptor. Estas cuestiones se conectan con un receptor y ocupan lo mismo y uno le dice que actúe y el otro dice que no actúe. ¿Me entiendes? Entonces hay que igual entender la bioquímica de los eventos. Ya, ¿las dudas? Usuarias del extrasistema que tienen más de 45 años y siguen usando anticonceptivos combinados. En estos casos, ¿uno debería pasar al anticonceptivo solo progestágeno o podría pasar directamente a terapia hormonal de reemplazo? Se puede pasar directamente a terapia hormonal de reemplazo, ¿de acuerdo? Sí, que tenemos como claridad total de que está posmenopáusica. Y ahí nosotros lo que hacemos muchas veces es la transición de pasarnos a un esquema de tipo Claira, de esquemas anticonceptivos combinados con estradiol, con lo que sabemos que lo estamos tratando. La dosis es bastante similar a la que se usa para las terapias orales, hormonales de la menopausia, y si es una mujer que está con anticonceptivo, es una mujer que no tiene 60 años, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que uno puede hacer como en transición. Pero no hay Claira en APS. Claro. ¿Qué estaba hablando del extrasistema? Entonces, claro, pero por eso es lo que decimos que en el fondo es como cambiarlo, o sea, siempre básicamente para eliminar el efecto hormonal tendríamos que probar, ¿cierto? Dejarle preservativo, obviamente, porque no tenemos ninguna certeza de que no se pueda embarazar. Pero en el fondo, si los síntomas vuelven, o si en los periodos de descanso todavía está sintomática, es como, ya, sospechamos, pero tenemos que ver la menorrea, ¿no es cierto? Pero básicamente es aportarle estradiol, podemos darle estradiol con un progestágeno anticonceptivo, ese es el punto. El concepto es, la anticoncepción la da el progestágeno, según si yo tenga la certeza o no de si está menopáusica, el progestágeno tiene que tener o no acción anticonceptiva. ¿Sí? Lo discutimos en la mañana igual. Respecto, me gustó la pregunta porque me acordé del otro que iba a decir, del tema de la edad, del cuánto tiempo. Tenemos esta ventana de oportunidad, ¿cierto? Que era no iniciar en mayores de 60 o más de 10 años de la menopausia, porque en el fondo el concepto, la racionalidad detrás de esto, como explicó la doctora, el tema de cuántos años mantenerlo, finalmente se hizo por algo como, por un número que salió de un estudio de cuántos años las tuvieron, por decirlo así. O sea, si se hubieran dado cuenta a los 10 años, hoy día diríamos 10 años y después se suspende, ¿ya? Por eso hay que ver caso a caso y siempre hay que ver si la paciente sigue con la indicación de mantener su terapia.
Pero esta ventana de los 10 años, como para iniciarlo, es básicamente porque el deterioro que se produce con el hipoestrogenismo, como ocurre a nivel genital, ocurre también en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando ya están así las arterias ya como bien deterioradas, por decirlo así, por el efecto del hipoestrogenismo, chantarle el estrógeno, así como es como ábrete sésamo, si corren las aguas. Entonces, ahí desencadenas eventos cardiovasculares. Sí, quizás a ese respecto, cuando las personas dicen, ¿cuánto tiempo voy a usar? Uno le dice, mire, cuando estemos 2 años, estable, asintomática o con pocos síntomas con lo que estamos usando, recién vamos a empezar a hacer lo que llamamos reducción de tratamiento. Cuando apareció el WHI partió este pánico, entonces, y se veía que los pacientes al suspender tenían muchos síntomas, porque era otra vez como la menopausia, abrupto. Entonces hicieron primero unos protocolos de suspender 3 meses, ¿de acuerdo? Y tuvieron que empezar a volver a usar hormonas, o las mujeres empezaron a usar cualquier cosa, porque necesitaban, las sintomáticas necesitaban algo, ¿ok? Entonces, de ahí es que aprendimos que los cambios tienen que ser graduales y lentos, solapados. O sea, un par de años bien, bajar a la dosis que sigue. ¿De acuerdo? Porque aquí no tenemos dosis bajas orales, si ya estamos en dosis baja oral, o sea, la más baja existente, entonces pasarnos al gel, porque podemos hacer la dosificación en tercios. 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 3 sería la estándar. ¿De acuerdo? Entonces se va haciendo como winding down, le llaman, y es que es gradual, lento, y eso es más eficaz que de repente decir 60, se suspende. ¿De acuerdo? Vamos en los 60, lleva 3 años asintomática con el tratamiento, bajemos, si es que todavía se puede, que no le haya aparecido una hipertensión inmanejable, etcétera. ¿Ok?